robaste mi corazón, corazón. Más cañito de mi amor, de mi amor. Me robaste el corazón, corazón. Y cañito de mi amor, de mi amor. Seguimos con las entrevistas virtuales. Producción de Creagen. En esta ocasión tenemos a Adita Cantoral. ¿Cómo estás, Adita? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, amigo Genaro Oraca, y para Producciones Creagen. Bueno, un gusto saludarlo a usted y bueno, pues aquí por primera vez haciendo una entrevista virtual, ya que en estos momentos estamos pasando momentos difíciles ya a nivel mundial. Y bueno, pues desearle pues a usted también que Dios lo bendiga y lo cuide siempre, y agradecerle también por ese apoyo que nos está brindando a los artistas mediante este espacio que usted nos está brindando. Bien, Adita. Sí, pues es una ventana más para todos ustedes. La idea pues es siempre apoyarlo, ¿no? Y que esperemos que toda la pandemia pase todo esto más adelante para nuevamente encontrar los escenarios y hacer las entrevistas, pues, Adita. Adita, exactamente ¿de qué parte es usted y de dónde me está hablando? Yo soy de mi anexo de Caja, distrito de Santa Lucía, provincia Lucanas, departamento Ayacucho. Actualmente estoy radicando en la ciudad de Ica. Ayacucho. Se dice que Ayacucho es cuna de artistas, Adita. ¿Qué tiempo está cantando usted? Yo tengo ya cantando desde el año 2011 y el año 2015 hice mi segunda grabación por primera vez en la ciudad de Lima. Mira tú, segunda grabación. Dime, ¿en esta segunda grabación tienes algún tema de tu autoría? No tengo aún todavía, con derechos reservados. Ya para la siguiente producción estoy pensando hacer un tema de mi propia inspiración. Bien, bien. Dime, Adita, ¿a qué parte del Piura has viajado con tu música? Ya durante todos estos años que he estado en la música he estado viajando todo lo que es en la zona de Huancavelica. Nos hemos viajado a lo que es de Querco, Ocoyo, hemos ido por las rutas de Paligua, todos esos lugares hemos ido, y también por mi zona que es por el distrito de Santa Lucía, que pertenece a mi pueblo. También hemos ido hace 2 años por primera vez, porque mayormente allá en mi pueblo mayormente es la música, lo que es el arpa y violín, y eso también es lo que es mío, mi estilo, porque mi padre también fue músico, fue un artista, y él se dedicaba a lo que era la música cristiana, pero lo mío era que a mí me gustaba lo que es lo que hoy hago, lo que es la música norteña. Claro. Sí, porque me acuerdo de usted que en una oportunidad viajé a Ayamarca, lo llegué a ver a usted, creo que hace el año 2017 que estuvo por Ayamarca, usted también trabajando. ¿Qué experiencia tuvo? ¿Qué tal le trataron la gente de Ayamarca? El año 2017 fui por primera vez también al lugar de Ayamarca por la familia Guachua. Fue muy bonito, nos trataron muy bien a mí y a todo mi marco musical, y después regresamos en el siguiente año, que fue el 2018, volví a regresar también por ese lugar también. Y bueno, son lugares que he recorrido por todo lo que es la zona de Huancavelica, Pacomarca, casi 5 años seguiditos he viajado. Ya pues bueno, este año ya no se puede por todo lo que está pasando. Claro, sí, este año ya prácticamente se perdió el año, posiblemente el otro año pues retomen todos sus sitios para poder ir a los eventos, a los fiestas patronales, ¿no? Dime, Edita, ¿usted llegó a ir a la Ayamarca alguna ocasión?
A Laramarca aún todavía no he viajado. He ido a lo que es Socobamba, todos esos sitios sí he ido. No llegué a lo que era Laramarca, Córdoba. Conozco sí, pero no he llegado todavía a hacer mis presentaciones por allá. Ah, ya. Dígame, Adita, interpreta uno de los temas más que te piden esos sitios. ¿Qué tema te piden más? A ver si no puedes interpretar a capela un pedacito de esos temas. Claro, la grabación que yo hice en el 2015 fue la que me ayudó a salir adelante con la música y donde que la gente me piden y en los lugares que yo he viajado son los temas que tanto es Tú no sabes querer, Tú me robaste el corazón, La hoja desprendida, pero lo que más pegó fue Tú no sabes querer. A ver, un pedacito. Dice así: para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor, tienes corazón de piedra, tienes tu amor voluble. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Un día dices sí, un día dices no. Te quiero, dices. Te amo, dices. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Te quiero, dices. Te amo, dices. Tú no sabes querer, tú no sabes amar. Esos son los temas que le gusta a la gente por los donde yo he ido a hacer mis presentaciones, los lugares que he tenido la dicha de conocerlos. Y para qué fue muy bonito las experiencias compartidas también con todo mi marco musical. Sí. A todo esto, ¿qué nombre tiene su marco musical? Estoy como Adita Cantoral en las redes sociales, la dulce voz del escenario y el marco musical como los innovadores del ritmo. Dime, Adita, tantos sitios que has viajado, me imagino mucho en 15 años que ha estado cantando usted, 15 años, dígame, cuéntanos, ¿qué anécdotas ha tenido? Los lugares que hemos tenido, no muchas anécdotas, pero sí hemos pasado bonitos, en los viajes que hemos tenido de repente en el camino, a veces nos pasaba contratiempos, así. La única anécdota que yo me acuerdo fue cuando viajamos a Cuscancha, el año pasado fue, estaba ya a punto de subir al escenario, y ya pues estaba para bajar, y en eso yo justo pues llevaba zapatos, ¿no? Fue gracioso porque era el nuevo zapato que yo le iba a estrenar allá en el escenario y se me rompe el zapato. Y como había llevado otro zapato, ya tuve que ponerme ya el otro. Pues eso fue la única anécdota que he tenido allí. Y también en el lugar de Paco Marga, pues. Paco Marga también, justo para subir al escenario, es una bajadita y me caí también ahí. Son cositas que he pasado yo, pues, ¿no? Personalmente. Y normal para adelante. Claro, hay cosas que pasan que no se puede evitar, pues, ¿no? Dime, Adita, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? En las redes sociales estoy como Adita Cantoral, la dulce cajenita. Ya, dime, Adita, ¿en tu familia alguien cultiva la música aparte de ti? Mi papá era el que hacía la música cuando estaba aún en vida, porque ya mi papá falleció ya hace 20 años. Por él es que me gustaba la música. Cuando era yo de muy chiquita cantaba, él tocaba la música puquiana, yo con eso me estaba iniciando. Luego mi papá falleció en el año 2000, quedé en nada y ya pues yo decidí seguir a la música, ya que le digo, a los 28 años, casi a los 30 años entrando ya yo dentro de la música, con lo que es el estilo de la música norteña. En mi familia no aún todavía. Adita, la música yacuchana en sí, música puquiana, música triste, dime. Sentimental. Son muy sentimentales esas músicas. Y tú cantas, nunca te he escuchado cantar música así, de ese tipo yacuchana, no sé si es posible, un pedido mío, ¿no?
que cantar un temita, eso. Ahí yo soy muy sentimental, te digo, muy sentimental, me gusta la música de Buchana, siempre me ha gustado. Y esa música, pues con violín y arpa. Hace poquito la entrevistamos a Marlene Ramos, que hizo también su aniversario virtual, que lo transmitieron, y todo un coro de canciones que cantaba lindo unas canciones, pero netos ayacuchanos. Esa música me gusta, no sé si es posible un temita me regales, pues, Adita, ¿podría ser? Sí, porque a veces también yo también las canto música puquiana o ayacuchana en versión norte, algo así ya más un poquito, que le digo, más zaranero. Y si se trata de sentimental, también lo hago sentimentalmente, pero lo que más a veces a la gente más me piden es la canción de Coca Quintucha. Claro, esa es esa canción. A ver, podría ser un pedacito, creo, por favor, ¿sí? Ya, con mucho gusto lo hago. Y el tema dice Coca Quintucha. Coca Quintucha y hoja redonda. Coca Quintucha y hoja redonda.